Lo que vives te transforma. Lo que hablamos nos une. Bienvenidas a Anatomía del Fracaso. Bienvenidos a Anatomía del Fracaso. Hoy tenemos a Dani Camberos con nosotros. Dani, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Vamos a platicar pues de su vida. Nos va a contar varias cosas. Y bueno, el enfoque que le vamos a dar hoy es los silencios y la falta de información que no se ve, pero que nos atraviesan como mujeres. Dani es experta en este tema, así que nos contará muchas cosas interesantes. Y también cómo hoy esto lo está reproduciendo la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, Dani, tú nos mandaste tu CV, lo voy a leer y ya de ahí me vas contando más cosas, ¿va? Perfecto. A ver qué sientes al escucharlo. Daniela Camberos, edad 38 años, ciudad de origen, Ciudad de México. En 2015, Daniela hizo eso que en teoría una mujer inteligente no debería de hacer. Renunció a un puesto estable en el sector público sin tener plan B. Se fue un año al extranjero sin saber qué seguía. En 2018, Daniela entró a una fintech en etapa temprana. Construyó el área de People desde cero y aceptó ganar menos porque le ofrecieron acciones con la promesa de que valdrían más en el futuro. 4 años después decidió cambiarse de empresa y sus acciones desaparecieron. En 2022, Daniela salió de una empresa donde era parte fundadora y su salida fue leída como deslealtad. Le quitaron su participación y contactaron a su siguiente empleador para descalificarla. Entró así a su nuevo trabajo con una historia narrada por otros. Pues Dani, cuéntanos un poco, regresándonos a este primer trabajo que tuviste. ¿Por qué renunciaste y qué aprendiste ese año? ¿Y por qué lo consideras un fracaso? Estaba en el sector público, mi abuelita siempre se dedicó al sector público. Ok. Y siempre me decía, papá gobierno, es que de ahí no te pueden correr y no sé qué, ¿no? Entonces yo entré por la parte de la convocatoria. Estaba muy contenta, pero llega un punto donde pues ya no hay más hacia dónde irte. Claro. Y pues decía, es que yo no creo que la vida sea esto, no me veo haciendo esto toda la vida. O sea, como que ya no estaba satisfecha y les dije a mis papás y a mi abuelita de voy a renunciar. Y ellos, pero ¿cómo? Si tienes esa plaza ya de por vida, Claro. te ha costado mucho trabajo mantenerla. Y yo, no, o sea, no creo que esto sea la vida, voy a renunciar. Entonces no me creyeron, yo lo hice. Para esto yo ya vivía pues sola, rentaba ahí con roomies y demás. Okay. O sea, como que no podían como que presionar mucho. Ellos vivían en Querétaro, yo en Ciudad de México. Entonces de pronto me acuerdo, les hablo y les digo, ya renuncié, me acabo de comprar un boleto a Miami, me voy. O sea, no tenía ni un plan, no tenía nada. O sea, como que estaba en una crisis, yo creo. Ok. ¿Y por qué Miami? Porque una amiga tenía, su papá estaba viviendo allá y dijo, no, pues es que ahí podemos estudiar y trabajar, o sea, podemos hacer algo, ya mi papá nos puede recibir y demás. Entonces yo así de, bueno, ¿por qué no? Entonces cuando lo hice y me acuerdo cuando estaba en el avión dije, ay, Daniela, ¿cómo es que te aventaste a hacer esto? Pero pues bueno, ya así duré un año. ¿Cuántos años tenías? Tenía 28. Ok. Sí. ¿Y hubo alguien que te aplaudió? ¿No? En el momento, nadie. No, nadie, porque además estaba estudiando la maestría, era psicóloga, pero yo entré como en esta crisis, no sabía qué hacer y como que a la gente le sacaba mucho de onda porque yo estaba lavando trastes tal cual, o sea, y trabajando jornadas loquísimas de 12, 14 horas, 16 horas diarias. Entonces, pues obviamente nadie me aplaudía, nadie decía como, ay, Daniela, qué bueno, ¿no? Al contrario, era como de esta mujer se metió algo, o sea. ¿Y tú mientras estabas ahí, qué sentías? ¿O sabías que estabas haciendo lo correcto? ¿O era más como, no sé dónde estoy, pero no puedo seguir ahí? ¿O? Sí, era como un no sé dónde estoy, pero ya no podía seguir ahí. Quería como tomarme esta pausa para reflexionar. O sea, yo estaba muy contenta. Viviendo tranquila. Sí, viviendo tranquila. ¿Y cómo llegas después a esta otra empresa fintech? Regreso ya a México y dije, no, ya, o sea, ya terminé la maestría, ya voy a volver a ser seria en la vida. Regreso y empiezo a trabajar en el sector privado, en una empresa grande, pero que los procesos de recursos humanos estaban como que ya muy planchados, ya muy hechos. Entonces, un poco lo mismo, ¿no? Yo así de, no, creo que esta sea la vida. O sea, como que nomás no me hallaba, ¿no? En eso me buscan de una startup
Y me dicen, oye, vente aquí a construir el área de recursos humanos desde cero. Y para mí sí era ya todo un reto, ¿no? Entonces fueron mis primeros pininos en el sector tecnológico, creando todo. Entonces dije, esta sí es la vida, de aquí soy. Sí. Y cuando te enteraste que no te iban a respetar las acciones, bueno, no sé si quieras como contar un poquito más de contexto para que se entienda. En el sector, bueno, tecnológico y en startups hay un esquema de compensación que se apega mucho a lo que hacen en Silicon Valley. Tienes un sueldo y adicional a ese sueldo te dan acciones. Entonces muchas veces te recortan ese sueldo porque vas a tener acciones. Y como que la gente cuando ingresa tiene mucho como la promesa de Google, ¿no? O sea, todas las personas que entraron a... Lo soñado. Exacto, sí, de, ay, no, se volvieron ricos por ser primeros empleados. Y sí han habido otras compañías que sí ha pasado, o sea, que no han sido Googles, pero pues sí grandes unicornios y pues llegan a tener pues ese dinero, ¿no? Entonces yo viendo como todos esos ejemplos decía, sí, me va a pasar lo mismo, ¿no? Pero sorpresa. En México no está muy regulado y también por mi inexperiencia, o sea, era como, sí estaba en papel, pero no está regulado y además lo pueden diluir fácilmente porque no hay una legislación, o sea, hay un gap ahí enorme, ¿no? Entonces yo con esta inexperiencia, con la parte de las promesas de, ay, sí, vas a ser rica, yo así de, no, pues ya me vi aquí, ¿no? Comprando, incluso me acuerdo que me aventé para mi hipoteca de, no, ya más allá, ya sabes, ¿no? 20 años, pero yo de aquí en 5 la pago y pues no pasó. Y cuando pasó esto, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste culpable? ¿Cuestionaste como tu capacidad de haber negociado otra cosa o simplemente sí te viste como pues la víctima, por así decirlo? Me sentí culpable, o sea, por tonta y siempre he dicho como cada quien es responsable de lo que le pasa, ¿no? O sea, yo no fui para investigar más, o sea, no tuve como esta, pues no sé, esta experiencia, ¿no? Para amarrarlo como a un documento, cuestiones así. Entonces pues, fue la suma de todo eso. Y además en esta compañía era como, se las respetaban, depende de la persona que eras. Entonces si eras una persona como que tenía bastante experiencia en el sector, era como de no nos vamos a quemar con esta persona, ¿no? Pero pues para mí eran mis primeros pininos, desde, pues con Daniela sí nos podemos quemar. Entonces es algo que pasa mucho en el sector. O sea, yo he conocido a muchas personas que les ha pasado lo mismo, porque hay este vacío legal y pues muchos no saben cómo pues pelearlas. Claro. ¿Y lo compartiste con alguien en el momento o sentiste como vergüenza y quisiste como solo quedártelo? Sentí vergüenza en el momento, fue como de, ay, es que cómo no, cómo no lo vi venir, cómo confié, o sea, como ese tipo de cosas. Pero pues la verdad es que sí fue un momento difícil el darte cuenta que, pues por más que me decían, ay, Daniela, tú trabajas, o sea, hasta las 2, 3 de la mañana, no pasa nada, ¿no? Porque hacíamos con pijamadas y demás, pero ya verás cuando estés pagando tu departamento. Y yo, no, sí, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo como pasaba esto de importaba qué tanto pesabas en el sector, como que eso fue una motivación. Siempre trato como de no verlo como, pues no sé, como víctima, sino qué puedo aprender de esto y qué puedo sacar de esta situación para pues no volver a ese lugar. Que me vuelva a pasar. Sí. ¿Por qué crees que esto no se habla mucho? ¿Crees que incremente por cuestión de género o dirías que eso no tiene nada que ver? Yo creo que sí incrementa por cuestión de género. De los ejemplos que yo he visto son a más mujeres que se lo quitan que a hombres. Y sin datos, más bien como mi experiencia y lo que he platicado, yo creo que es justo como la vergüenza de, híjole, ¿cómo pude haber sido tan confiada? Claro, de que sí, las mujeres tenemos esta parte de que nos culpamos más y somos más perfeccionistas, ¿no? Y bueno, esta nueva empresa a la que llegas, después que fuiste fundadora, ¿de qué se trataba? Igual, todo es sector de tecnología combinado con finanzas. Ok. Y cuando renuncias, ¿te preguntaste si debiste haberte quedado por evitar el conflicto? Sí. ¿O cómo fue esta parte en la que se rompió esa relación, por decirlo de esa manera? Sí, a la fecha me lo pregunto y digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? ¿Yo hubiera pagado en mi departamento o tomé la mejor decisión? Sí es algo que como de pronto me he cuestionado, pero también volteo a ver hacia atrás y veo la persona en la que me convertí y digo, el mejor camino fue ese.
¿Hiciste algo en ese momento por evitar ciertas cosas o simplemente decidiste como pasar la página e irte a lo que seguía? Sí, busqué asesoría legal, pero en México me decían no está muy regulado, este vacío legal, o sea, son Ujú. como parte de un paquete de compensación, pero no se puede tomar como, no sé, vales de despensa, ¿no? O vales de Ujú, claro. gasolina. Entonces, abusando como de este vacío legal, pues sí, muchas empresas pues hacen este tipo de prácticas, como de, Ujú. bueno, ahora las tienes, ahora no las tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí me intenté asesorar, incluso intenté conciliar con esta compañía, pero nunca se presentaban a las sesiones. Entonces ya mejor Okey. dije, paz mental. Claro, sí, te estaba quitando ya más, Sí, todavía más, ¿no? De lo exacto. que ya te habían quitado. Sí. Metiéndote en esta parte de la tecnología, ¿en algún momento te diste cuenta que esta experiencia que tú habías vivido no existía en los datos? Que había falta de información para que a más mujeres no les pasara lo mismo que a ti. Sí, o sea, platicando con varias compañeras del sector, ni siquiera de la misma compañía les ha Ujú, pasado, pero no hay como esos datos abiertos como para ver cuántas personas lo han vivido. O sea, lo único que ujú. hay son estos datos de las mujeres que se ha vivido algún tipo de violencia en el sector laboral. Y ese sí es el 27% de las Sí, mujeres. como más general, pero Ujú. no esto en Exacto, específico. sí. Puede ser desde el acoso o hasta violencia económica, en donde te Okey. dicen, ahora lo tienes, ahora ya no. Ujú, Ujú. sí. ¿Dirías que ves algún patrón entre estos 3 años, 2015, 2018, 2022? No, como que yo leyendo tu historia, que aparte ahorita llegaremos a esa parte, pero me gusta mucho cómo se resignifica todo, eh, como que lo pienso así, como en 2015 escogiste irte a la incertidumbre total, ¿no? Luego en este nuevo trabajo, pues confiaste en lo que te dijeron, ¿no? Y te arrancaron de cierta manera algo que tú pensaste que ya lo tenías. Y después te volviste a ir y te castigaron, ¿no? Te llamaron, bueno, dijeron que eras desleal, ¿no? Te descalificaron. ¿Dirías que hay algún patrón o que ya que ves las tres experiencias juntas, qué dirías que aprendiste de las tres? A tomar decisiones ya mucho más consciente, esa es la palabra de ya no, porque, o sea, cuando renuncié a la parte del gobierno era como de Ujú, ya no quiero estar aquí. Entonces, pero ya pensarlo mucho más, ver los pros, los contras, pero yo creo que eso te lo va dando la madurez, ni siquiera como los okey, años, sino la sí. madurez lo vas viendo. Ujú, Y también el ya no ser tan confiada y verificar todos los datos, o sea, validar ujú, todo y todo lo que estoy haciendo. O sea, y también tengo a mis mentores, ¿no? O sea, como diferentes ujú, mentores de quiero tomar una decisión legal. Bueno, ¿quién es mi amiga más experta en temas claro. legales? Entonces ya tengo como este consejo Ujú, y pues bueno, ya cada vez que quiero hacer como algún movimiento, checo con mi consejo y es como de, a ver, o sea, tengo toda esta fotografía completa, ¿qué decisión voy a tomar? ujú. Y en esta última empresa de la que también fuiste fundadora, ¿por qué tomaron, así tu salida? ¿Y cómo le hiciste para darle la vuelta? Y, bueno, supongo que tú sabías que no había sido así. Ujú. Em, Pues yo creo que las mujeres somos un poquito más castigadas por las decisiones ujú, que tomamos, porque veía que se iban hombres que también estaban del equipo fundador y era como de sí, no, sí, vete, ¿no? Pero como que mm, las mujeres era como de, no, desleal, todo lo que, o sea, yo siempre trato de ser un poco empática y ver, ujú, o sea, como de los zapatos del otro, ¿no? Y ujú, decía, bueno, pues sí, o sea, sí aprendí mucho, me compartieron demasiado conocimiento, me invirtieron tiempo, pero también es válido que las personas se vayan. Entonces, claro. cuando se iban, yo esto sí lo notaba, cuando se iban hombres, de cuando se iban mujeres, éramos un poquito más castigadas otra vez. Okey. Sí, bueno, al menos fue como lo que yo vi Lo en mi que sentiste. experiencia. Y cuando llegas a este nuevo trabajo en el que ya alguien más había contado tu historia, ¿qué hiciste? No sabía yo, o sea, como que Okey. este líder que tenía era como muy de, Daniela, ya tienes esto. Entonces, como que yo decía, bueno, pues es como que su personalidad un poco fuerte, ¿no? Entonces, ya después me invita a comer y me dice, ay, es que yo no te había dicho, pero pues yo tenía como que esta duda si hice una buena contratación contigo o no, porque me dijeron tal cosa y yo. Mm, Pero bueno, o sea, como que él ya tenía este sesgo, pero conforme pues iban pasando el vio tiempo, la se dio cuenta realidad. que pues nada más era como, pues una parte de enojo y arranque, ¿no? De la otra Claro. compañía. Eh,
¿Qué dirías que cambió en ti después de que estos fracasos laborales se repitieran? Ya me dijiste como esta parte de tomar mejores decisiones, pero un poco más personal, ¿dirías que cambió algo tu manera de ver la vida, tus expectativas? Sí, cambiaron muchas cosas, o sea, yo quería como también ayudar a más personas y fue justo como creé así a Ramona y dar Ujú, este coaching laboral, porque muchas veces, o como en mi historia de vida, ¿no? O ujú, sea, mi mamá fue ama de casa, mi papá, pues ya sabes, todo el tiempo trabajando y como ujú, la típica familia tradicional mexicana, ¿no? El, ujú. el proveedor y como que no dando estos tips laborales. Sí, Y cuando yo entré a trabajar, mi abuelita era enfermera, entonces como que no había como un mentor tal cual. okey. Entonces yo quise cambiar eso y darle esa mentoría a todas las personas que tienen un montón de ganas de chambear y darles Ujú, estas herramientas, ¿no? O sea, como no te equivoques, si te dan como, pues no sé, un paquete de compensación, debes de aprender esto. Y por eso creé Ramona, que es un chatbot ujú. que también te da estos tips laborales que son pues abiertos, ¿no? Accesibles hacia todo tipo de persona, porque ahora los coaching, o sea, todo este coaching laboral pues cuesta y cuesta caro. Ujú, Entonces, pues hay personas que en su momento no teníamos ese dinero y pues claro. por eso lo ¿Dirías que quise si crear. hubieras sido hombre, hubieras tenido esta mentoría o no? ¿O lo ves como que no importa el género? Yo creo que ahí no importa el género, porque he tenido mentores hombres, mujeres, o sea, como que se han Variado. dado, ajá, se han dado este tiempo. Yo creo que ahí sí depende como de, pues, del contexto de cada persona, desde dónde naciste tú, cuál es tu Sí, movilidad social y sí. pues bueno, cuántas personas, pues no sé, como que te empiezan a dar esta mentoría. Ujú. ¿Qué dirías que revelan para ti estas experiencias sobre la sociedad y el panorama actual en el que estamos viviendo? Yo creo que, pues, cuando vives como todas estas experiencias, sí se revelan como muchas causas sociales, pero yo creo Ujú. que ya cuando te mueven, o sea, para mí sí era Okey. como justamente esto, ¿no? O sea, como el hacer toda esta reflexión y ver que sí me faltó más mentoría, más coaching. Entonces, Ujú, se podía subsanar dando, pues, estas mentorías gratuitas. ujú. O sea, ¿te refieres a que sabemos que están ahí, pero hasta que no te toca, como que no te das Exacto. cuenta del impacto, Ujú. ¿no? ¿Cómo todo esto toma relevancia con la inteligencia artificial ahorita que todo el mundo está hablando de eso y que no todos tenemos como una información verídica? Eh, ¿Qué dirías cuál es el papel que está tomando ahorita en estos temas? Yo creo que hay muy buenas herramientas y están construidas con una inteligencia artificial ética. Esto quiere decir que no está entrenada con datos sesgados, que la estás Ujú, supervisando a cada rato con las respuestas que da. O sea, por ejemplo, a los inicios, ¿no? Yo utilizaba ChatGPT y le preguntaba, no sé, ¿cómo es una familia tradicional, no? Y ella me ujú, decía, el hombre trabajando, la mujer en casa. Entonces, como que ahí ya te vas dando cuenta cómo los van entrenando, ¿no? ujú. O, por ejemplo, cuando no me acuerdo por qué estaba checando como datos como de un plomero. Entonces lo hablaba como de hombre, ¿no? Sí, Entonces como que ponía ahí pues el sesgo que ya tenemos, ¿no? O sea, todos los plomeros son igual a hombres, todas las mujeres es igual a amas de casa y hay un montón de herramientas que pueden ayudar a construir mejores carreras profesionales, pero si están construidas desde una perspectiva ética, en claro, donde todo el tiempo se esté auditando el algoritmo, porque si no, pues se va a reproducir todo lo que ya todos hemos los vivido y sesgos. contra todo lo que Ujú, hemos luchado, pues lo vamos a estar viviendo si no ujú. la estamos auditando. ¿Por qué dirías que visibilizar estos datos, por ejemplo, de tu experiencia, ¿no? Que dices que las mujeres lo han vivido diferente, es importante? ¿Por qué dirías que es importante visibilizar estos datos que, pues, no muchas veces están ahí a la mano, ¿no? O de manera igual, por Sí, decirlo así. para hacer visibilizarlos es para ser mucho más conscientes y aprender de las experiencias de los demás y no volver a repetir. Entonces es importante ver también todo este tipo de
pues como de violencias económicas que se viven, violencias laborales, como para también darse cuenta, porque cuando estás en el bucle, no, o sea, como que no piensas que tú lo puedes vivir, hasta que lo empiezas a ver en los datos y dices, no, pues sí fui parte de la estadística, ¿no? Claro. O a lo mejor ahí me está sucediendo, hay un foquito rojo, hay que hacer algo. Entonces yo creo que se tiene que visibilizar para aprender y no volver a repetir. Ahorita que dices de ser parte de la estadística, ¿no? Creo que estos son como ejemplos más puntuales, pero ¿qué ejemplos podrías dar en los que existe esta falta de datos y es muy, muy fácil que sean situaciones que vivimos en el día a día como mujeres y que están súper normalizadas y no nos imaginamos que es porque no existen datos para cambiarlo, ¿no? O para identificarlo? Sí, está muy general. Por ejemplo, lo que dice el INEGI es que el 66% de las mujeres hemos sufrido violencia. Pero cuando, o sea, te pones a cuestionar como ya los datos, es como, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Estamos hablando de género? ¿Estamos hablando de cuál, no? Entonces, sí hace falta como visibilizar un poquito más. Sí tenemos estos datos, pero también ver más allá a la parte laboral, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un tipo de violencia económica que alguien pudiera estar viviendo y piensa que su pareja, pues no sé, no la deja trabajar porque la consiente mucho, ¿no? Entonces, cuestiones así. Entonces, visibilizar un poquito más y volvemos... creo que un poco a lo mismo que decía de el dar como estos datos, el dar todos estos ejemplos, pues viéndolo de role models que son similares a ti, pues lo puedes aprender mucho más fácil que si lo ves como de alguien inalcanzable. Claro, sí, y saber que no eres la única a la que le pasa, ¿no? Exacto. Que hay más personas viviendo lo mismo. Exacto. Sí. Bueno, ahora voy a leer quién eres hoy en día con todo lo grande que has hecho y ya me vas contando un poquito más. ¿Va? Claro. Daniela es Chief People Officer y fundadora de Ramona, una plataforma de inteligencia artificial que detecta fraude laboral y discriminación en ofertas de empleo en tiempo real. Lleva el nombre de su perrita Ramona porque fue quien le enseñó a convivir con la vulnerabilidad. Se mueve entre la tecnología, los derechos humanos y la política pública. Es creativa, disruptiva, energética, adaptable y apasionada de crear soluciones. Ha colaborado con las Naciones Unidas, asesora gobiernos y forma mujeres en comunidades vulnerables. Fue la primera mujer mexicana premiada en Ginebra por su trabajo de la ética y la inteligencia artificial. Considera a Amanda Bernstein, a su hermana, su esposo y a su terapeuta como sus mentores. ¿Qué dirías que piensas al escuchar esta historia? Pues digo, wow. Sí, me decía una mentora, porque hay un programa de Santander que se llama SW50, en donde tuve la oportunidad de tomar en la London School of Economics, y me decía una mentora de cada vez que te sientas vulnerable o chiquita, que a todo el mundo nos llega a pasar, como repasa todo lo que has hecho, porque muchas veces como que no te queda como que grabado, no te cae el 20, o se nos olvida o lo hacemos menos, ¿no? Sí, el síndrome del impostor. Ajá, ¿no? como que cualquiera lo logra. Eso ni era como para tanto, ¿no? Entonces me decía como que repasa todo lo que has hecho para que te vuelvas a sentir como poderosa, ¿no? O merecedora. ¿Qué le dirías a alguien que acaba de perder su trabajo o está pensando en renunciar? Ay, híjole, y ahorita que estoy teniendo como varias entrevistas, no sé qué está pasando, o sea, quiero ver como más datos, pero hay un montón de gente que la están despidiendo. Sí, o sea, he entrevistado de verdad muchísimas personas que están en esa situación, pero yo creo que iba a ser como bien cliché, ¿no? No hay mal que por bien no venga, pero de verdad siempre cuando vienen situaciones difíciles, a mí lo que me ha tocado es como de ¿para qué me está pasando y qué puedo aprender de esto, no? No quiere decir que no la pase mal en el momento, pero siempre hay como una salida y un aprendizaje y puede salir una mejor versión de ti. De eso. ¿Cómo funciona Ramona? Cuéntanos un poquito más por si alguien nos escucha y está interesado.
Sí, lo que hace Ramona es darte este coaching gratuito, o sea, tú la buscas por WhatsApp y pues bueno, ya le dices, tengo una entrevista en El Heraldo, entonces ahí ya te va dando como unos tips, ¿no? Para esta posición. Entonces ya te dice, pues te va a entrevistar María, a María le gusta preguntar como tales cosas, o sea, como que hace todo un match con es como un chatbot que te va contestando. Sí, y hace todo un match con LinkedIn, así para ver también tu experiencia y dar algunos tips de cómo te puedes ir preparando mucho mejor para la entrevista. Para ese perfil. Exacto, ¿no? Porque yo he visto gente, o sea, te digo que como que digo, híjole, hay demasiado talento, pero hay poca educación. Entonces hay un montón de gente que tiene muchas ganas de chambear y es súper talentosa, pero no se sabe vender en las entrevistas. Entonces como que les da un poco de pena o nadie les dijo, volvemos a lo mismo, ¿no? Puede ser como que sea el primer graduado de la familia. Claro. Entonces no sabe cómo buscar trabajo, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y por qué quieres trabajar en El Heraldo? No sé, pues es que porque, o sea, y te empiezan a decir, mejor dime tú de qué se trata este trabajo, ¿no? Pero es gente súper talentosa, pero no tiene, pues cuando no sabes qué es lo que vas a hacer, pues obviamente no tienes como todo este contexto, no sabes cómo hacerlo, nadie te ha dicho cómo. Entonces también como esa falta de educación y eso es lo que hace Ramona y además también valida ofertas laborales para ver que sean legítimas. Esto con la finalidad de pues evitar que las personas caigan en fraudes. Pues he visto muchísimas personas que les ha pasado que les han robado la identidad y se hacen pasar, o sea, suplantan a tal empresa para pues tener datos, sacar créditos, pues bueno, hacer cualquier tipo de explotación a la persona. ¿Y esto te diste cuenta ya que empezaste con este proyecto? ¿O? No, desde antes. O sea, que el proyecto nació para cubrir ambos problemas, ¿no? Que habías detectado. ¿Qué le dirías a las mujeres jóvenes que tienen miedo a fracasar? Que no pasa nada. Digo, creo que así como leíste mi CV, o sea, se escucha bien bonito, pero no todo el tiempo se escuchó así. Claro. Empezamos con la parte que costó trabajo, donde construir mi carrera pues fue doloroso y no pasa nada si fracasas. O sea, yo creo que todos hemos estado ahí. No he conocido una persona que tenga un happy path todo el tiempo y que todo bien, pues no sería vida. Y yo creo que no le daría tampoco esa emoción. ¿Y siempre lo pensaste así o cuando estuviste en esos fracasos sí llegaste a decir, no, nunca voy a hacer nada en la vida, no sé, no? Sí, claro que me llegó a pasar, o sea, de nada. Ya no voy a hacer nada en la vida, no sé qué, Daniela, ¿qué estás haciendo? Claro que me llegaba a pasar, pero sí me tiraba, digamos, a llorar y después decía, ya, a lo que sigue, ya hiciste drama y pues ni modo, aprender de esta situación. Y por último, que me gustó mucho que mencionaste en lo que nos llenaste al principio de estos mentores, ¿no? Que acabo de leer también. ¿Cómo dirías que cada uno te ha ayudado y la importancia de tener a estas personas en tu vida cuando estás construyendo esta subida, ¿no? Mi hermana es 2 años mayor que yo y ella, pues ya sabes, como la hermanita mayor, ¿no? Todo el tiempo como que cuidándome, me caía, no te quejes, todo el mundo se cae. Y ya, ¿no? Entonces como que sí, desde ahí, ajá. Llora y ya. Sí, exacto, y a lo que sigue. Entonces con ella aprendí mucho eso y justo cuando hay una situación difícil me acuerdo mucho de ella, de no te quejes, mejor aprende. Eso te pasó, ¿por qué no revisaste tú antes? Entonces siempre, o sea, estabas viendo antes de caerte dónde estabas ahí. Entonces como que me acuerdo mucho de ella y pues es algo que me ha ayudado bastante a tomar las riendas de mi vida y hacerme responsable de mis decisiones y de todo. También por ahí a mi terapeuta, que yo creo que ella ni sabe cuánto me ha ayudado, pero yo antes era una persona súper penosa, o sea, no podía ni siquiera hablar en público, imagínate, o sea, la escuela era como de, va a presentar Daniela, entonces hablaba rapidísimo, ya, sí, de que ya no tienes ni aire y ya. Sí, y estaba rojísima, entonces yo creo que mi terapeuta ni siquiera sabe como cuánto me ayudó, pero la verdad es que sí aprendí bastante con ella y le agradezco muchísimo. A las mentoras que han habido en mi vida también, porque siempre han dejado como alguna huella, o sea, de todas esas experiencias también que no han sido tan positivas para ella, cuando te las cuentas dices, a todas nos pasa, o sea, somos humanas y pues todas hemos tenido momentos difíciles. Y también a mi esposo que también
O sea, cuando le cuento algo y me dice, no estás viendo como la fotografía completa, te hace falta como que ver este otro ángulo o platícalo de manera diferente, ¿no? Cuestiones así. Entonces, yo creo que todas las personas van dejando huella y pues podemos aprender de todos. Sí, de acuerdo. Y última pregunta, que si alguien tiene una entrevista de trabajo mañana, ¿qué le recomendarías? Primero, ver el job description, tal cual. O sea, qué es lo que está pidiendo, porque esa es la hoja de ruta. O sea, eso es lo que te van a preguntar. Claro. ¿Tienes experiencia en tal? Entonces, como que mucha gente se queda, ¿de qué me irán a preguntar? Pues ahí viene, toda la hoja de ruta. Entonces, preparar ejemplos sobre tu experiencia, sobre esa hoja de ruta que está en el job description. También investigar a la persona que te va a entrevistar, porque te va a dar mucho la perspectiva sobre las preguntas que se vienen y también de la empresa a la que quieres entrar. Porque así también ahora es una decisión de los dos lados. Yo me acuerdo que cuando empezaba a trabajar era como de nosotros te escogemos, nosotros como empresa, ¿no? Y nosotros te hablamos. Y ahora ya es de dos rutas. O sea, ya cuando entrevisto personas me dicen pues quiero ver si hago match, o sea, si la cultura hace match. Entonces es de las dos rutas. Entonces verificar la empresa, cómo es la cultura, para que cada quien tome una mejor decisión. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado platicarnos un poquito y seguro que le ayudará a muchas personas que estén en estas situaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por escuchar Anatomía del Fracaso. Nos vemos en la siguiente y nos pueden escuchar y seguir en nuestras redes sociales. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.